Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de A Ciencia Cierta. Hoy contamos con la presencia y el privilegio de tenerla aquí con nosotros a Inés Morén, una destacada médica clínica y que realmente la disfrutamos mucho por su claridad, sus conceptos que nos ayudan a entender muchas cosas que nos pasan a diario. En este primer bloque nos pareció muy interesante tratar de ver qué significa tener una enfermedad reumatológica. Tengo reuma. Es una situación muy popular decir que tengo reuma, pero nunca se sabe bien qué tipo de reuma es. Y yo creo que merece que esta situación la aclaremos. ¿Qué significa, Inés, cuando uno dice tengo un cuadro reumatológico? Una enfermedad reumatológica es una enfermedad en la cual la inmunología del cuerpo hace que generalmente ataque al propio cuerpo. Es una enfermedad reumática que puede afectar a las articulaciones, a los músculos y las articulaciones, o a órganos como ejemplo el aparato digestivo o el aparato respiratorio. Esas enfermedades reumáticas no hay que confundirlos con lo que la gente le llama reuma o artrosis, que son procesos naturales de desgaste de las articulaciones, de envejecimiento, y que hace que la articulación por el uso se desgaste. Esa no es una enfermedad reumática. Esa enfermedad es de desgaste, por decirlo así. Sí. Y la otra es una enfermedad inflamatoria, digamos, que tiene actividad y que enferma a las personas. A mí me parece este concepto fundamental. Por un lado tenemos el desgaste, como tú bien lo dijiste, que es la artrosis. Y que muchas veces uno tiene dolores, muchas veces en las personas de edad, pero muchas veces también antes, y esas son situaciones que nada tienen que ver con la enfermedad reumatológica, que es una enfermedad inflamatoria de causa no clara, porque a mí me vino y al otro no le vino, nunca se sabe, que afecta a todas las edades, porque se ve en chicos, exactamente, se puede ver en adolescentes, se puede ver en adultos, y dentro de estas hay dos entidades que a mí me parece que vale la pena que la destaquemos, la describamos, porque aquellas personas que puedan tenerlo se pueden beneficiar muchísimo de un manejo adecuado. Uno es la polimialgia reumática, ¿no? Un cuadro que a veces es bastante difícil de definir. Y otro es la artritis reumatoidea, sí, que tienen puntos de contacto, se parecen en algunas cosas, sí, pero en otros son claramente dos entidades diferentes. Sí. ¿Cómo podríamos definir qué es la polimialgia reumática? La polimialgia reumática es una afección de los adultos grandes, mayores de 50 años generalmente. Es un cuadro que confunde porque suele haber febrículas, no fiebre alta, febrículas, 37,5, 38 grados, intenso dolor, sobre todo en lo que se llama tren escapular y tren inferior, dolor en es un dolor raro porque no involucra solo la articulación, sino todo el paquete muscular, mucho cansancio, puede haber pérdida de peso y hay un gran compromiso del estado general, la gente realmente se siente muy enferma. A veces hasta el diagnóstico toma muchas veces antibióticos, porque es un cuadro que parece simular alguna infección. El diagnóstico es un diagnóstico a veces no fácil de hacer porque no hay un método específico que lo diga. Entonces cuando uno descartó algunas enfermedades infecciosas o clínicas, le da un tratamiento muy sencillo y en 72 horas el paciente mejora y establece ese diagnóstico. Inés, vos sabés que siempre nos dice nuestro consultor reumatológico que nosotros, los infectólogos, muchas veces hacemos más diagnóstico de polimialgia reumática que los que hacen ellos o lo que hacen los clínicos. Pero porque es una situación muy simple. Todo lo que dijo Inés, más un estudio de laboratorio. Cuando uno hace un estudio de laboratorio, hay que pedir pocas cosas, pero importantes. Una es un hemograma con eritrosedimentación o proteína C reactiva. Porque si uno tiene todos esos dolores que Inés nos mencionó y la eritrosedimentación es baja, no es una polimialgia reumática. Pero cuando uno tiene esas
manifestaciones muy claras que Inés nos manifestó, y uno le hace un análisis y tiene 60, 80, 100 de litros de sedimentación, es una polimialgia reumática. Y realmente la satisfacción que nos da hacer el diagnóstico de polimialgia reumática es enorme. Muchas veces los pacientes dicen, doctor, usted es un mago. Claro. Porque uno lo ve, le da pequeñas dosis de corticoides inicialmente, que después la va bajando, por supuesto, lo refiere en el caso nuestro a un clínico, a un reumatólogo, y ellos le van dando dosis cada vez más bajas, decrecientes, y realmente el paciente cambia totalmente. Se le van los dolores, se le va la fiebre, baja el eritro, baja la proteína C y se siente muy bien. Es así, doctor. En sí no es una enfermedad, digamos, que tenga una evolución progresiva o que termine en complicaciones graves. No es una enfermedad que deteriore o que enferme más al paciente, pero si uno no hace el diagnóstico y un paciente está 6 meses con febrícula y dolor, cambia hasta el humor de la persona y de su familia. Es devastador. Afecta mucho la calidad de vida. La calidad de vida, claro que sí. Y vos fijate que con un simple análisis de sangre se puede orientar muchísimo el diagnóstico. No necesitas tomografía ni ninguna otra cosa. El segundo cuadro que a mí me parece importante dentro de lo reumatológico es cuando uno tiene artritis reumatoidea. Esta es una situación de un problema de una jerarquía mayor. Este sí se puede complicar. Porque da inflamaciones, pero cuidado, estas inflamaciones son mucho más importantes a diferencia de la polimialgia y muchas veces afectan las articulaciones, la deforman. ¿Qué nos podés decir al respecto? La artritis reumatoidea es la gente la conoce vulgarmente como artritis deformante o reuma deformante. Lamentablemente se ven todavía pacientes que llegan en su evolución de 10 o 15 años a deformar, parecen manos en foca, se desvían las manos, se deforman. Lo cierto es que ahora, al haber más métodos más cercanos, el dolor articular matinal, la rigidez, febrícula, mucho cansancio, alguna historia familiar de reuma deformante, es muy común de heredar en las mujeres, permite hacer el diagnóstico con un laboratorio. Ahora hay anticuerpos específicos para hacer diagnóstico de artritis reumatoide. ¿Por qué es importante esto? Porque si una paciente tiene el diagnóstico y tiene radiografías en las que no hay lesiones todavía, hay medicamentos que yo puedo detener el avance de la enfermedad. ¿Y qué significa detener? Significa que una mujer o un hombre no termine en sillas de rueda ni con una cirugía de columna, porque también deforma la segunda vértebra cervical que sostiene toda la columna. Eso hace de que si yo tengo un medicamento y un tratamiento adecuado, detengo la evolución de la enfermedad, no la curo. Es una enfermedad crónica, pero le cambio la calidad de vida a los 20, 30 años a esa persona. Ahora, Inés, la artritis reumatoidea no es solo una enfermedad de las articulaciones, puede comprometer también otros órganos o sistemas. La artritis reumatoide es una enfermedad general que tiene su principal pivot en todo lo que son las articulaciones, pero trae trastornos a nivel, primero el diagnóstico, saber que uno tiene una enfermedad que puede ser incapacitante, invalidante, y la afectación de órganos internos, tal vez a tu pregunta, no es tan impactante como lo es con otras enfermedades que lamentablemente el debut es por una enfermedad, por ejemplo, de un pulmón, una esclerodermia o el esófago, y cuando hace la afectación en piel o que lo que uno ve, ya llegamos tarde. Lo que a mí me pareció muy importante de lo que Inés nos dijo en relación a la artritis reumatoidea es saber que hoy, con un buen clínico o un buen especialista, uno llega a hacer el diagnóstico. Y algunas veces no todos los test serológicos son positivos, porque hay un 20% que no lo dan, porque hay muchos que vienen y dicen, no, los análisis me dieron negativos. No, hay que verlo en su conjunto, y en su conjunto un buen clínico, un buen reumatólogo hace el diagnóstico. Y lo interesante que se está avanzando muchísimo en las medicaciones. Antes se daban las sales de oro, ¿te acordás? Sí, ahora hay medicaciones biológicas que se dan con frecuencia así no muy importante, algunas veces mensual habitualmente. Sí, una vez por mes, y que realmente modifican totalmente la evolución de la enfermedad,
hay otras veces que necesitan una clásica droga llamada metotrexate, hay veces que necesitan corticoides. Con todo esto, ¿qué le queremos decir? Que la artritis reumatoidea es una inflamación de causa no muy clara, pero que vista por un buen clínico, un buen reumatólogo, se puede beneficiar muchísimo, muchísimo de las nuevas medicaciones que existen al respecto. Creo que sería útil también preguntarle a Inés sobre un cuadro que a veces también confunde y que puede dar síntomas parecidos, que es el síndrome de fibromialgia, no la polimialgia reumática, que hablamos. Síndrome de fibromialgia. ¿Es parecido o no? La fibromialgia tiene dolor, no tiene dolor articular, no enferma a los pacientes no tienen fiebre, no están decaídos, lo que sí es una situación, la fibromialgia es una tendinitis crónica de 18 puntos del cuerpo que un médico clínico perfectamente los puede tocar. Si de los 18 puntos, 12 puntos le duelen al paciente, yo puedo establecer diagnóstico de fibromialgia, siempre y cuando tenga eritrosedimentación baja el paciente, no tenga fiebre el paciente. La fibromialgia siempre es el acompañamiento de otra enfermedad. Los pacientes hipotiroides pueden tener fibromialgia, los pacientes celíacos pueden tener fibromialgia, una artritis reumatoide puede tener fibromialgia, pero no confundir una enfermedad con otra. Y para terminar con este tema que merece un bloque también, saber que la fibromialgia tiene un gran componente psicológico, psiquiátrico, que muchas veces se benefician con una consulta con el especialista y el tratamiento al respecto. Para terminar, quería contarles que tuvimos el privilegio que nos visitara Ángela Marulanda, una educadora muy importante, educadora familiar colombiana que vive en Miami. Y nos dijo, hablando para padres, 3 cosas que me parece importante si usted tiene chicos. No le regale tantas cosas, dele tiempo. No hay cosa más importante que su chico le requiera y disfrute, que es el tiempo. Segundo, si usted le puede enseñar algo que es lo más importante por el cual venimos al mundo, es para dar. Enséñele desde chiquito a controlar su egoísmo y a dar. A dar, a dar, a dar. Mi madre me lo enseñó a mí desde muy chiquito, me resultó muy útil, me enseñó a ser generoso y es una satisfacción enorme. Y tercero, si usted la vida lo llevó a separarse, tenga presente que los chicos lo más que quieren en esos casos es tener un padre y una madre. Trate de evitar los conflictos que puedan llevarlos a sus hijos a que no tengan ni padre ni madre, o tiren de un lado y tiren para el otro. El equilibrio es lo más importante. Ayúdense. Por separado, mátense, pero frente a los chicos, ayúdense y muéstrense como padre y como madre, porque es eso lo que ellos esperan de nosotros. Muchas gracias. Volvemos en el próximo bloque, doctor. Sí, muchas gracias. Volvemos en algún momento, porque viste que algunas veces nos pasan los fines de semana, aparte de la próxima semana. Y muchas gracias, Inés, por acompañarnos. Ha sido un lujo, un privilegio, y de parte de Diego y mía, gracias por estar con nosotros. Gracias.